estén bien y voy a compartir pantalla. Voy a abrir. Comenzamos entonces, esta es la clase número 5 y como tema la clase de hoy es sociabilizar los instrumentos de indagación. Hay algunos estudiantes como grupo que tuvieron su primera entrevista hoy y hay algunos que la van a tener en el transcurso de la semana. Entonces, lo importante es que esta clase les sirva de orientación para analizar los instrumentos que tengan para poder responder de la mejor manera al informe de contextualización, ¿ya? Entonces, primero me gustaría, si es posible, que ingresen a Menti, como no encienden cámara o no me conversan siempre con el micrófono, compartamos nuestra experiencia de qué es lo que les pareció, cómo se sintieron en la primera reunión de presentación con el centro de práctica. Ese es el código y yo proyecto inmediatamente la pantalla para que vayamos viendo. Entonces, ¿anotaron el código? Ay, ¿cómo se me salía aquí? ¿Sí? Ya, entonces. Profe, yo no alcancé a anotar el código. Ah, ya ahí lo veo, gracias. Sí. Ahí lo tengo. Ya, vamos aquí, mandarlo al chat. Es 91, 62, 35, 4. Ahí. Entonces, ¿cómo me sentí en la reunión de presentación? Pueden ingresar más de una opción porque pudo haber tenido varias emociones o haberse sentido de haber cruzado como distintos estados en la presentación. Así que espero que todos hagan el comentario, que todos puedan participar, no necesariamente una palabra, puede ser una frase que describa, a veces una emoción o un estado de ánimo no nos representa en la totalidad, así que, ¿cómo me sentí en la reunión de presentación? Y ahí estamos viendo entonces emocionada, nerviosa, feliz, contenta y nerviosa, al principio nerviosa, pero después me sentí cómoda, ya que bien simpático la persona que nos tocó, muy bien, me imagino que fue en directores la mayoría, emocionada, un poco nerviosa, pero motivada a la vez. Qué bueno, no se ven mala, nervioso porque vivo en el campo y hay mucho ruido de animales. Oh, con nervios y luego mejor. Acá hay otra, me gustó muchísimo, fue muy interesante, el subdirector fue muy amable con nosotros, estaba muy nerviosa, pero no gracias a la cordialidad se pasaron los nervios. Ya, qué bueno. ¿Todos opinaron? Sí. Ahí está, ansiosa, feliz, nerviosa, emocionada, muchas emociones, hay muchos estados. Ya, bien. Sí. Ya, bien. Déjenme algo porque tengo pensada otra reunión, no sé por qué no, o sea, otra
Otra pregunta, no sé por qué no me deja. Ya, acá está la otra. Acá está la otra pregunta que tengo para ustedes. No sé por qué no avanzamos, pero ahí está. Elige una palabra que defina la primera impresión del centro educativo. ¿Con qué impresión te quedaste? En una palabra. La que quieran, porque acá es su opinión, no necesariamente un concepto pedagógico o un concepto del área, sino como su propia visión personal. No porque esté en tal carrera, en tal año, tal semestre, no. ¿Qué le pareció a usted? Pensemos bajo esta lógica de que fue una entrevista sincrónica vía Zoom. ¿Es el mismo código, chiquillos? Elige una palabra que define la primera impresión del centro educativo. Chiquillas y chiquillos, participando jóvenes, quedaste impresionada. Y ahí están. Un colegio esforzado, un colegio motivado, didáctico, interesante, unión, bien. Son 3 escuelas las que de dependencia municipal o digamos de la corporación educacional de cada municipalidad y un colegio particular subvencionado con copago que es el Colegio Arturo Prat. Tenemos realidad entonces de un particular subvencionado que tiene 900 estudiantes y las otras escuelas que tenemos una escuela en Santiago, ¿verdad? Tenemos una escuela en Nancagua y la otra escuela la tenemos en Mayoa. Emblemático, comunitario, muy bien, ahí aparecieron otras palabras. Vamos a la idea amables. La idea es que todos me entreguen una palabra, no importa que se repita porque puedes tener elegir la misma palabra de tus compañeros para tu centro, pero me faltan algunos que me escriban. ¿Sí? Ahí apareció otra. ¿Qué palabra define tu primera impresión del centro? Acogedor parece que lo han dicho más de alguno, ¿verdad? Por eso que está más grande. Qué buena palabra. Diversidad, ahí apareció otra, un concepto nuevo, qué bueno. No me fijé si tenía asistencia completa. Vamos a ver. Ay, tiro. Sí, me faltan dos, entonces, una persona que... Muy bien, muchas gracias por la... En la actividad apareció una más entonces. Integrativo, muy bien. Eso es como como que sea integrador, eso es lo que quiso decir. O integral, que pareciera que atiende todas las áreas. Ahí me lo explica por el chat el que escribió ese concepto. Voy a sacar un pantallazo para quedarme con la evidencia.
Muchas gracias, chiquillos y chiquillas. Entonces, volvemos al Power. De la clase anterior, ¿algún comentario, alguna consulta, alguna duda, alguna palabra? ¿Todo claro de la semana pasada? Yo estuve mirando algunos tickets de salida con estas respuestas de preguntas integradoras bastante buenas. Más adelante, en la siguiente diapo, rescaté algunas reflexiones, o sea, como concepto, en verdad no las transcribí. Los glosarios bien interesantes e importante que, bueno, les voy a mandar uno a uno estos días como la retroalimentación. Es importante que si bien están las definiciones del glosario, también pueda poner algo de su parte, es decir, un ejemplo o alguna opinión frente al concepto, cosa de que vaya integrando la definición que usted encontró en la web o bien en los power de la misma clase, pero además usted vaya aportando con eso porque es importante que esa palabra usted la entienda el significado de lo que tiene para usted. Y ordene los glosarios, o sea, como en orden alfabético, porque tarde o temprano lo va a tener que hacer, o sea, si lo quiere hacer al final, ningún problema, pero para que vaya como también teniendo en claro que el glosario va en orden alfabético. Y deben haber definiciones, ¿ya? Yo se las voy a ir retroalimentando. Bien, bastante bien las palabras que eligen, me gusta que le haga sentido como este conversatorio como que estamos teniendo constantemente para su proceso de formación. Y de los tickets de salida, eh, bastante completo, con hartos argumentos, vamos a ir mejorando obviamente en términos como de la experiencia del taller y de lo que vayamos conversando, un poco ampliar la mirada con la que usted está mirando, valga la redundancia, el proceso académico. Así que vamos bastante bien, estoy muy contenta con las respuestas que me llegaron. De la pregunta de la clase pasada, del ticket de salida de las preguntas orientadoras, les quiero contar, y bueno, y quiero abrir también la palabra o el chat si alguno de ustedes quiere comentar. La pregunta que rescato del ticket es qué es lo más relevante en este contexto, los resultados de aprendizaje o la contención socioemocional. Obviamente ya habíamos también conversado un poco de la diferencia, digamos, de los conceptos. Y saben que me llamó la atención que de las respuestas hay una respuesta que valora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro grupo de estudiantes de entre 2 y 3 rescatan que es importante poder llegar a ambos conceptos, a los resultados de aprendizaje y a la contención emocional. Y el resto de ustedes, 12 estudiantes, apuestan por la, la contención emocional. No sé si alguno de ustedes quiera compartir conmigo, yo podría resumir un poco como la opinión o los fundamentos, pero si alguno de ustedes quiere compartir su opinión frente a esta pregunta, que es propia de su reflexión, o por el chat, si alguno quisiera, están ahí. Mientras los escucho o las escucho, Hola, profe. y ahí sí la escucho. Yo me acuerdo que me fui por el lado de la contención emocional y creo que, o sea, sí, los argumentos que puse más bien es que lo que estábamos enfrentando era una situación tan extraña y tan difícil para todos que, pucha, los aprendizajes se pueden conseguir en cualquier momento, es decir, los alumnos están, ¿cuánto? 14 años escolarizándose, podemos recuperarlo algún día, pero que se sientan mal, que generen traumas, eso no se arregla ni se recupera tan fácilmente. Ese era más o menos mi argumento. Ya, perfecto. ¿Alguien más?
¿Nadie más quiere compartir su argumento? Porque todos entregaron su ticket de salida, así que súper bien. Nadie más. Ay, se me están moviendo las piernas. Acá hay una, Valentina escribió por el chat que efectivamente ella fue una de las que consideraba importante ambas dimensiones porque considera que lo ideal es poder desarrollar en ellos aprendizaje de calidad a través de la utilización de diferentes recursos. Sin embargo, todo esto tratando de no pasar a llevar a la dimensión socioemocional. Exacto, muy bien. Hay otra, creo. Ah, ya, que no se acuerda, pero tampoco tiene el archivo, pero bueno, por ahí lo tengo yo. Lo importante, Consuelo, ahí está, también encontré que es relevante la contención emocional porque hay que pasar por un proceso de adaptación, ver cómo los niños están afrontando esto y luego descubrir podríamos llevar el aprendizaje. Bien. Efectivamente, acá no se trata de que un área sea más importante que la otra o desde la mirada como que va a depender de los contextos también, porque dependiendo de la situación, del tipo de colegio, del tipo de estudiante, de acuerdo a las características de cada uno, puede que en algún grupo, en algún curso no necesiten de manera tan profunda el aprendizaje o como la contención socioemocional, pero sí reforzar como o preparar la salida a cuarto medio, PSU, etcétera. Pero en otros contextos escolares, sobre todo en los contextos más vulnerables, eh, la brecha que se genera en términos de la contención que se podía generar en el colegio de manera presencial ahora que no está ese espacio, puede ser tremendamente fundamental en el desarrollo del estudiante en su vida. Que no quiero ser alarmista, pero los porcentajes de violencia intrafamiliar en términos de denuncia aumentaron, hubo problemas con pérdida del trabajo, en el caso del jefe o la jefa de hogar, y eso también genera un montón de otros estados físicos, personas que enfermaron. Entonces, cada casa, cada contexto va presentando una necesidad donde la escuela idealmente debe ser capaz de atender con este enfoque, porque el aprendizaje como tal también debiese estar dentro de un espacio seguro y tranquilo. Entonces, si en este momento el espacio es la casa, hay que generar también las estrategias para que ese espacio sea lo mejor que se pueda. No necesariamente va a ser lo que queremos, pero poder aportar para que sea lo mejor posible, ¿ya? Así que súper bien con eso también. Muy buenos los tickets. Como estaba esperando que entregaran todo lo que estaba atrasado, muy bien. Chicos y chicas, es importante, tenemos receso, como les explicaba a algunos al inicio de la sesión, la semana del 3 de noviembre no hay nada, nada de nada. Idealmente tampoco vamos a tener ninguna actividad en los centros de práctica. Ya vamos a hacer todo lo posible para que no sea así, que no nos topemos con nada. Entonces, al término de ese receso, ustedes deben entregar su informe de contextualización, ¿ya? El plazo es el martes 10 de noviembre hasta las 6 de la tarde. Dedo para arriba, dedo para abajo, ¿les parece el plazo? Entendiendo que esta semana están aplicando las entrevistas. Hay algunos que van a aplicar docente o solo docente directivo y no sabemos si en la misma semana vamos a poder aplicar las dos. Entonces, para darle espacio, cuando analicen las entrevistas, más toda la documentación y la información que haya del centro, puedan responder a su informe.
Dedo para arriba, entonces, conformes con el plazo, está bien nuestra lógica de los docentes de secciones de extender. Ahora, lo más probable es que yo la tarea la cree en estos días, entonces si algunos de ustedes avanzan, la pueden subir, ¿ya? Yo igual puedo ir a retroalimentando si usted me la manda con tiempo, no el día antes del vencimiento, pero si me quiere ir preguntando algunas cosas, también le puedo ayudar por correo como lo hicimos con lo de la entrevista, ¿ya? Como para orientarlo si es que le falta algo, ¿ya? Es importante lo otro que yo les había comentado, esto lo del glosario de cada clase, es acá, lo dejo a criterio de ustedes, desde la tercera clase, que bueno, en verdad ya fue, pues no había visto como las indicaciones de las coordinadoras, puede ser grupal, ¿ya? Así que ahí, como es una posibilidad, se lo dejo a criterio de ustedes, que lo definan como grupo, porque el ticket de salida debe estar en 24, o sea, perdón, el glosario debe estar en 24 horas y si está, lo van a hacer en grupo, que esté con los nombres de los integrantes y si es solo, o usted decide lo va a hacer sola o toma la determinación de hacerlo solo en sus grupos, debe haber 4 correspondiendo a cada uno, ¿ya? Eso lo definen ustedes, yo no tengo dificultad. Y acuérdense que esto de la, mira, dice bitácora y me falta un tilde. Así que, bueno, ustedes están al día, en verdad no tuve mayores problemas. Tengo una consulta en el chat, me parece, ¿o no? Acá hay una consulta bien interesante porque como las tareas, en los glosarios ustedes lo tienen que aumentar, digamos, completar. La idea es que vayan editando el mismo archivo y me lo mandan. El tema es que yo voy a llenarme de archivos, así que no se preocupe. Usted, la idea es que se quede con uno solo y ese mismo me lo va subiendo clase a clase. ¿Se entiende? Ahora, si usted quiere hacer glosarios de cada clase, como los tickets de salida individuales, también lo puede hacer. Pero es importante que esté clarito que a qué clase corresponden los 4 y que no se repitan, idealmente. ¿Ya? ¿Quedó claro esa pregunta que me hicieron? Profe, Dígame. los glosarios si son en grupo, igual presentamos, eran 5 palabras por persona. Sí, Igual serían 5 por persona, ¿cierto? Solo que lo mandaríamos en grupo. exacto. Mm. Lo que pasa es que al final esto del glosario, como el contexto de la clase y la temática es una sola, igual se repiten las palabras. Por ejemplo, yo bueno, aproveché de mirar todos estos días, a medida que me lo fueron entregando, se repite, por ejemplo, una de las palabras que más se repite, bueno, son los sellos educativos, el ideario, la gestión de aula, eh, enfoque educativo, los decretos, la macropolítica, a qué es lo que se refiere, qué es lo que es UTP, qué es lo que es una pandemia, como el contexto, RBD, lo que era el RBD, y contención emocional. Eso salió más de una vez, entonces, en la lógica de que son conceptos de que a todos ustedes le hace en algún momento sentido el que sea individual o que sea grupal, eso definanlo ustedes. Son 5 conceptos igual de la clase. Pero es importante que esté la definición, que usted la puede encontrar, como dije, en la web, en la RAED, o no sé, si quiere hacer una definición etimológica desde, no sé, griego, latín, de donde viene el concepto, es importante que sí aporte una idea suya. Sobre todo si la van a hacer en grupo, pueden dividirse los conceptos, etcétera, no sé. Y hago un ejemplo, como que alimente un poco más con eso. Decídanlo ustedes, yo cuando hagamos el taller los voy a dejar en sus grupos para que, como tiene un plazo, la idea es que lo hagan también con tiempo y no se atrasen y no se les junten como actividades, ¿ya? ¿Sí? Ya, yo no, como les dije, yo no tenía problema con los atrasos, pero la idea es que sí o sí estén antes del lunes, domingo, lunes, como si es que, porque yo siempre les voy a permitir atrasos, pero es importante que estén completas las cosas y que yo pueda revisarlos por lo menos el lunes para proyectarme con los comentarios a la clase siguiente, ¿ya? Y tenemos
de todas las actividades que ustedes tienen que hacer, hay una pauta de autoevaluación del proceso y una pauta de coevaluación que se las voy a subir a materiales, y voy a abrir un foro para que ustedes lo comenten. Bueno, no sé si nos dará tiempecito para conversar hoy día, ¿ya? Es importante que no quiero que se queden con esta sesión, que son muchas cosas, son 3 informes, o sea, 3 notas, ¿ya? Y la última nota, que es el portafolio reflexivo, va la pauta de autoevaluación, la de coevaluación de su grupo, más el ticket de salida y los glosarios, ¿ya? Entonces, estamos construyendo el portafolio, que es esta como bitácora que les digo yo, pero en verdad corresponde la bitácora al ticket de salida y a los glosarios. Hoy día, mientras estaba preparando la clase, pensé como en esquematizárselo para que usted sepa y tenga claro con los porcentajes, la actividad y las fechas, porque nosotros tenemos más o menos las fechas de entrega de la propuesta, por ejemplo, que es la otra nota que usted tendría. Y se los voy a subir a materiales para que tenga claro y se proyecte como con todo lo que hay que hacer, ¿ya? Bueno, eso le estaba comentando lo que es importante que esté la definición, pero que haya un complemento en la bitácora o los tickets de salida, ¿ya? Acuérdese que hemos estado trabajando, acá tengo, parece alguien en el chat. Ah, ya, eso era privado. Acuérdense que estamos trabajando siempre en el contexto educativo, donde tenemos las macro y las micropolíticas que corresponden como a las leyes, a los decretos que ordenan o nos orientan al funcionamiento educativo. Tenemos diferentes tipos de dependencia de colegio y ahí tenemos como sostenedor y en qué nivel de impacto está, ¿verdad? Que es un nivel intermedio. Después tenemos los colegios, liceos, escuelas, jardines infantiles, aulas hospitalarias, etcétera. Y ahí vamos a tener un montón de tipos de colegios y de niveles de enseñanza que se atiende, desde preescolar, educación de adultos, técnico profesional, científico humanista, como en los liceos, etcétera, ¿cierto? Y denme un minuto para responderle a Tiro. Y después llegamos a los docentes, donde está directamente el aula y está interactuando con los estudiantes. Y ahí impacta desde la pedagogía propia de las orientaciones que entregan los centros a través del PI, la bolsa de trucos que yo hablo siempre de los docentes y todo como lo que es el núcleo pedagógico y de qué forma la selección de aprendizaje, de contenidos, de habilidades a desarrollar o actividades está impactando en los estudiantes a partir de la selección que hace el docente. Entonces, acá como instrumento articulador teníamos los proyectos educativos, ¿verdad? Que son este soporte de gestión en términos de que nos permiten nuestro alcance, pero además orientan la capacidad de gestión, es decir, de qué forma lo vamos a hacer, ¿cierto? De esa forma funciona la escuela. Me imagino que usted hoy día que ya conoció los centros educativos, conversó un poco más con los docentes directivos, nos contaron de la escuela, va a tener una mirada de cómo está funcionando el colegio y las características que tiene dentro de este gran sistema educativo que tenemos encima de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo se conoce el centro educativo, verdad? A través del levantamiento de evidencia, que es un proceso sistemático mediante el cual se obtiene la información, se analiza y se estudia de manera de poder definir el nivel de evaluación de cada una de las prácticas y los elementos del modelo de gestión, ¿ya? O gestión del modelo, en verdad. Entonces, como evidencia de cómo vamos a conocer los centros, tenemos registros, documentos, declaraciones, hechos, cualquier información verificable, ¿ya? Es decir, que nos permitan, a través de la observación, medición u otros medios, poder extraer la información. No es lo que nosotros imaginamos del centro, sino lo que nosotros podemos observar en espacios un poco más formales, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, instancias como para conocer los centros. Y vamos a trabajar en función de la entrevista, que es el instrumento de recolección de datos mediante la cual usted está trabajando, ¿ya? Es una técnica de recolección mediante la interrogación
estructurada o una conversación totalmente libre. En el caso de nosotros hay una pregunta orientadora a la respuesta, ¿verdad? Y ahí está, bueno, la definición de lo que es, se utiliza como un formulario, esquema, etcétera. Y hay un entrevistador y un entrevistado o el receptor, ¿verdad? Entonces, para la sesión de hoy día, vamos a conocer las estrategias de análisis de los instrumentos de indagación para categorizar temáticas, conceptos, etcétera, y de este modo recabar información lo menos subjetiva posible, y vamos a reflexionar en torno a la práctica docente y su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? A ver si alcanzamos a hacerlo. Les presento brevemente, esta, bueno, es una definición de la recolección de datos de Ciampieri, desde la metodología de investigación, que en verdad buscan obtener datos que se convertirán en información y conocimiento, ¿ya? Es de qué forma nosotros vamos a recoger información estructurada o no para poder darle una estructura después, ¿ya? Entonces el proceso de análisis de datos no es que yo quiero que ustedes hagan todo esto, no es eso, pero para orientarlos a que vamos a tener la entrevista, ¿verdad?, de los docentes directivos y de los docentes de aula, más todo lo que usted pudo haber conocido del centro, proyecto educativo, si le mandaron el plan de contingencia, si es que hay, Facebook, resultados institucionales que usted pudo mirar en el mime.cl que yo le había dicho, ¿verdad? Y usted tiene toda esa información y tiene que vaciarlo en el informe de contextualización. Entonces, la idea es que este proceso de análisis sea lo más objetivamente posible orientado como en una forma, esta es una forma como de trabajar, no que sea a partir de suposiciones que usted invente una respuesta, ¿ya? Eso es como lo más importante de por qué estoy hablando de esta lámina, ¿ya? Hay el proceso de recolección, después se organiza la información, se prepara o se transcribe en el caso como las entrevistas, o ustedes, digamos, definen qué número de preguntas le va a servir para qué pregunta del informe, y de esa forma no es que tenga que transcribir todo, pero la idea es que usted se apropie de la respuesta de la entrevista y en qué parte del informe le va a servir, y en la que no le sirva, qué otro espacio, o sea, en qué otro documento puede obtenerla, y si no la obtiene, fundamentar que no está por tal y tal motivo, ¿ya? Entonces es importante esta lógica. Tenemos los datos, organizamos la información, analizamos, estructuramos para poder después ir desglosando para poder codificar en función de cuando dice codificar en las unidades o generar la hipótesis. En verdad yo creo que en esta parte del proceso usted relacione con el informe que debe entregar, cosa de que le vaya súper bien, que encuentre la respuesta a su informe en la entrevista y en los documentos que estaba haciendo. ¿Ya? ¿Clarito con eso? Esto es solo orientadora como para que sepa que es el paso a paso que tenemos que hacer. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la transcripción es como la lógica de Sampieri, en verdad, cuando nosotros hablamos, tenemos una respuesta o tenemos dos entrevistas y las primeras preguntas son relativamente iguales o son muy parecidas, y podemos categorizar y decir este es el concepto que se repite o esta es la respuesta, que quiere decir, entonces eso podemos levantar como una hipótesis. No necesariamente quiero que hagan eso, pero que en el proceso de análisis de la entrevista busquen toda la información posible para responder a su informe, ¿ya? Por eso no profundizo en lo de la transcripción y lo que significa como la categoría. Ya acá, bueno, estaba eso igual planteado, pero en función del tiempo y del trabajo que hay que hacer, me interesa que miremos más que nada el informe de contextualización. ¿Ya? Acá van a estar como cuando uno va separando por categorías. Cuando usted tenga metodología de la investigación, va a poder conocer un poco más a Sampieri y cómo se analiza la información. ¿Ya? Es importante entonces. Tenemos, la idea es que si tienen el insumo grabado, porque en este momento están quedando grabados, se las puedo compartir yo en el Drive, ¿verdad? Usted lo tiene que bajar, escuchar, analizar, a lo mejor van a tener que transcribir alguna respuesta para ir mirando como con su informe, ¿ya? Entonces cuando hablamos como, insisto, de las categorías de Sampieri, en verdad es la lógica de la recolección de datos y del análisis, ¿ya? ¿Sí? No se vaya a confundir después
con que, ay, que la profe dijo que teníamos que hacer categoría, porque no es eso. Así que lo más probable es que yo modifique este Power y se lo suba para que no se confunda, ¿ya? Esto es lo mismo, así que se las voy a ir sacando esa parte, ¿ya? Entonces, ahora tenemos receso y el taller de hoy día. Pongan atención. Tenemos nuestras entrevistas, ¿verdad? Diseñadas. Ya las mandamos todas a los centros y estamos esperando la fecha esta semana que la tengamos. Entonces, quiero que vayan a la entrevista del docente directivo y del docente de aula y relacionen, cuando dice posible categoría, en verdad es la posible vinculación con el informe 1, ¿ya? ¿Qué pregunta le va a ayudar a responder las preguntas del informe 1? ¿Ya? Que esa en verdad es la relación, ¿ya? Y después comentamos de manera general en la sesión principal, ¿ya? Así que hacemos el break y ustedes, mientras ustedes estamos en este espacio, yo los mando a las secciones, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, ya, perfecto. Vamos a hacer el break y después usted va a trabajar con las preguntas que ya tiene. Hay algunos que hicieron hoy día su entrevista, pero no sé si alcanzan a trabajar en ella. Es importante que miren las preguntas del director, o sea, del docente directivo y del docente aula y de qué forma se relacionan con el informe. Por si no han mirado el informe, para que lo vuelvan a mirar y avancemos lo que más puedan, porque la entrega es el 10 de noviembre, y por mucho que nos digan, no, si tenemos 2 semanas, con todo el trabajo que ustedes también tienen, su carga académica, se les va a pasar volando, ¿ya? Nos tomamos el break, entonces son 10 minutos hasta las 5:05 y vuelven en grupos, ¿ya? Yo voy a aprovechar de modificar el Power para que no se confundan ustedes. Vamos a pausar la grabación. ¿Qué pregunta de las entrevistas se relaciona con el informe? Cosa de que vayan asociando después las respuestas para que el análisis les sea más fácil, ¿ya? Se van entonces a trabajar en grupos. Ahora, pero ya no importa. En relación a los insumos que usted tiene, entrevista, documento, información del centro, ¿de qué forma se va vinculando y va haciendo insumo directo para el informe de contextualización? Porque todo lo que usted logre analizar hoy día, después le va a servir para detectar esta necesidad o esta dificultad que usted evidencia para hacer la propuesta al centro educativo. ¿Ya? Entonces es importante que analicen y no que, no, que la profesora o el director parece que dijo esta cosa, así que no, sí es esta. No, la idea es que sea lo más objetivamente posible el análisis de las respuestas que son completamente subjetivas, porque tienen que ver desde su opinión, desde su trayectoria, etc. ¿Ya? Así que eso es lo más relevante, que organicen el trabajo en grupo, que participen todos, que sea un trabajo equitativo y que puedan, digamos, desarrollar el informe de manera en conjunto, lo más equitativamente posible, no que uno se lleve unas preguntas, lleve en la otra, o haz tú esta parte, porque en el momento en el que usted se puede separar el informe, se va a dar cuenta que siempre esa separación es cuando tú haces esto, otro, puede que no sea lo más justo cuando ustedes hablan como estudiantes, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? Yo no, profe. Cerramos entonces, les subo el ticket y en 24 horas me mandan las cosas. Les voy a subir, conversar con uno de los grupos, unos tips, así como para hacer el informe. Qué es lo que es tercera persona, de qué forma pueden hacer esta reflexión final con las preguntas orientadoras al final, qué es lo que es un texto tipo ensayo, etcétera, como para que les vaya bien, insisto. Si usted va avanzando y quiere como que yo le retroalimente, ningún problema, pero no el día antes de la entrega del informe. ¿Ya? ¿Estamos ok entonces?
Todo lo demás me manda un correo. ¿Algún comentario, queja? ¿No? Ya.